Hermanos, el Señor nos bendiga en esta noche. Una noche de lluvia, una noche de bendición, ¿cierto? Bien. Seguimos analizando nosotros la carta a los Hebreos en esta noche con la ayuda del Señor. Y nuestras Biblias las abrimos en el capítulo 10, donde lo dejamos la última vez. Hebreos, el capítulo 10, vamos a ver desde el versículo 19 hasta el 25, quedándonos para la próxima, la última porción del capítulo 10, y luego el capítulo 11, ya la galería de la fe, a los hombres de fe. Sí, este libro justamente nos ha hablado de las cosas superiores, ¿no? Y nos va a hablar en el capítulo 11 recién del principio superior, que es el principio de la fe. A diferencia del principio que regía el Antiguo Testamento, que era el principio de las obras. Aquí, por el contrario, nos va a hablar del principio de la fe. Pero antes de ir al capítulo 11, me estoy adelantando ya, vamos a el capítulo 10 en esta segunda parte, esta segunda sección que estamos tomando, desde el versículo 19 hasta el versículo 25, y dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta ahí esta segunda porción que estamos compartiendo en esta noche. Y fíjese que desde el principio de la carta, del principio de este libro, ¿no? Venimos hablando de las cosas mejores. Y en esta noche también tenemos las cosas mejores. En este caso, la respuesta mejor. Si usted está notando allí, es la respuesta mejor. Es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Es la respuesta que los hermanos hebreos tenían que dar. Fíjese que esta respuesta mejor es en virtud de lo expuesto, porque el versículo 19 dice, así que. Eso significa en consecuencia, o a consecuencia de todo esto que venimos diciendo. ¿Y qué es lo que el autor a los hebreos viene diciendo? Mire, yo me tomé el trabajo de repasar todas las predicaciones que hice aquí. Voy a hacer un repaso de cada una ahora. Vamos a terminar como a las 5 de la mañana. No. Simplemente voy a enumerarlas. No se preocupe. No se ponga incómodo allí en la banca, ¿no? Pero fíjese por lo menos las predicaciones en cuanto a los títulos. Porque, a ver, el autor a los hebreos le está diciendo, hemos visto que esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor. Bueno, la pregunta sería, ¿y qué respuesta tendría que dar yo? ¿En qué me tendría que afectar esto a mí? ¿A qué me tendría que movilizar? ¿Cuál debería ser mi actitud? Entonces el título del mensaje de esta noche es la respuesta mejor. O sea, ¿cuál es la mejor respuesta, dicho de otra manera, que nosotros deberíamos dar en virtud de todo lo visto, en virtud de todo lo expuesto? Mire, nosotros hemos hablado aquí, a través de este libro, de esta carta, que Jesucristo es superior a los profetas. Fue la primera predicación. Así es que, o sea, en vista de que Jesucristo es superior a los profetas, número 1. Número 2, Jesucristo es superior a los ángeles. Fue la segunda predicación. Tercero, es de sumo interés para nosotros prestar atención. Fue la tercera predicación. Es de sumo interés para nosotros prestar la atención a todas estas cosas. Cuarto, el de Cristo es un ministerio redentor. Estoy citando prácticamente los títulos de las predicaciones. El de Cristo es un ministerio redentor. Quinta predicación. Quinta cosa que nos ha dicho aquí el escritor a los hebreos, que Cristo se ha identificado con nosotros los hombres. Sexto, que Cristo es superior a Moisés. Séptimo, teniendo en vista también el mal ejemplo de Israel. Eso fue lo séptimo. Octavo, las consecuencias que le trajo a Israel no prestar atención
el mal ejemplo que tuvieron, descuidar la fe y que fue no entrar en el reposo. Noveno, vimos también que Jesucristo es superior a Aarón, el primer sumo sacerdote. Décimo, nos hizo un llamado a la madurez. Hermanos, crezcan, hermanos, avancen, hermanos, no se queden en el tiempo. Décimo primero, dice teniendo un mejor sacerdocio. Décimo segundo, teniendo un mejor santuario. Y décimo tercero, teniendo un mejor sacrificio. O sea, todo mejor, 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 mejor y algunas advertencias por ahí. Miren, tantas cosas nos ha dado el Señor, tanto logró la cruz de Cristo que nosotros lo pasamos por alto. Entonces, dice aquí, así que, o sea, en base a lo expuesto, en base a todo lo que el Señor nos viene hablando, Dios espera de nosotros una respuesta. Porque mis hermanos, leía a varios comentaristas, ¿no? Y todos nos retrotraen al capítulo 6. Hermanos, no nos quedemos en el tiempo. Hermanos, no nos podemos quedar en la inmadurez. Hermanos, no nos podemos quedar con las cosas que vimos en los rudimentos, sino que tenemos que avanzar. ¿Por qué? Mire, un árbol que no avanza, un árbol que no crece, un árbol que da fruto, ¿qué dice el Señor con ese árbol? Está inutilizando la tierra, mejor lo cortamos y ponemos un árbol que dé fruto. ¿No dice así el Señor? Entonces, el riesgo cuando nosotros no damos fruto, ¿sabe cuál es? Que Dios quite la planta que no da fruto, inutiliza la tierra y pongamos otros. Ahí intervino en esa parábola la misericordia del Señor Jesucristo y dice, Padre, permíteme un año más. Un año más. Un año más de gracia. Un año más de espera, un año más de regarla, abonarla, cuidarla, a ver si da fruto. Entonces es un problema, hermanos, realmente para nosotros como cristianos cuando no estamos dando fruto. Mire, el otro día salió el tema del G12. En el G12 dar fruto significa simplemente llevar gente al encuentro. Una falacia, una mentira que no tiene ningún asidero bíblico, una interpretación antojadiza. Pero según la Biblia, dar fruto es una transformación de nuestra vida. Por eso nosotros no podemos, después de cierto tiempo, seguir siendo los mismos. Si nosotros todavía seguimos siendo los mismos, ¿sabe qué significa eso? No estamos dando fruto, no estamos creciendo. El árbol se quedó, como dijo en algún momento, y aquí lo citamos, uno de los autores, creo que fue Barclay, dijo que algunos creyentes son como bonsáis espirituales. Son árboles enanos. Se quedan allí, son árboles maceteros y más de la maceta no crecen. Pero la Biblia nos llama a estar plantados ¿en dónde? En la casa de Jehová. También el Salmo 1 nos dice que debemos ser como árboles plantados ¿dónde? Junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿quiénes no dan fruto? No así los malos. El malo no da fruto. Y todo árbol malo, dice, que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado, será quitado. Por eso este libro, más allá de todas estas mejoras, estas bendiciones, todo este planteamiento riquísimo de bendiciones espirituales, está también cruzado, está intervenido en varios lugares con advertencias, con admoniciones, mira, ten cuidado, mira, fíjate bien. Analiza tu corazón, obsérvate, mírate a ti mismo. ¿Estás creciendo, no estás creciendo? ¿Estás madurando, no lo estás haciendo? El tema de no crecer, insisto, es un gran riesgo para el creyente. Es un gran riesgo para la persona que está en la casa de Dios. Porque la respuesta podría ser, es que estamos esperando que este olmo dé peras. Y lamentablemente no va a dar peras. ¿Sabe por qué? Porque es olmo. Entonces, la Biblia nos llama en medio de tanta bendición y de tanta grandeza del sacrificio de Cristo, porque este es el tema central aquí en la carta a los hebreos, ¿no? La grandeza y la superioridad de Jesucristo y de su obra sobre todo lo que es del Antiguo Testamento. Sin embargo, constantemente nos llama, ¿por qué no nos analizamos? ¿Por qué no nos observamos? ¿Por qué no prestamos atención a nosotros mismos? No prestemos atención a los demás, mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro crecimiento? ¿Cómo está nuestra madurez, la transformación de nuestra vida? Entonces, en virtud de todo lo expuesto, Dios espera que también nosotros demos una mejor respuesta.
En virtud de que el Señor ha invertido tanto en nosotros, dándonos promesas, juramentos, bendiciones, poniéndonos al alcance de la fe. Mire, Pablo en la carta a los romanos, de los romanos, si bien digo, él dice, no digas quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo, no digas quién bajará hasta abajo para hacer subir de la sepultura a Cristo. No, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. O sea, Dios está tan cercano, está tan cercana la salvación de nosotros, que está simplemente allí en la punta de los labios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. Pero esa salvación no es simplemente algo que diga uno, bueno, yo soy salvo y no hay ningún fruto que lo certifique. No. La salvación, que es algo que no vemos lo que sucede en el corazón, pero sí va a ser manifestada con hechos, con acciones, con frutos, con transformación. Si en una vida no se están produciendo frutos, mire hermano, no hay salvación. Gloria a Dios que todavía tenemos la oportunidad de decir, vengo a los pies del Calvario, vengo a los pies del Señor, Señor, quiero ser salvo. Nicodemo llegó a ser un hombre que enseñó la ley en Israel. Sin embargo, Jesucristo le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. Entonces, uno tiene que analizar el corazón, uno tiene que analizarse a sí mismo, observar, mirar. Entonces, la respuesta mejor está en virtud de lo expuesto, tantas bendiciones, tanta superioridad de la gracia sobre la ley, tanta superioridad. Tan distinto es, mis hermanos. En aquellos años, no, la gente, ya lo hemos visto a través de toda esta carta, los sacrificios continuos y reglas para esto y reglas para lo otro, 613 mandamientos por cumplir, y dice la ley que el que yerra en uno solo se hace culpable de todos. Bastaba con que usted se equivocara en uno. Tal era el peso de la ley, que simplemente nos condenaba. Era un yugo insoportable de llevar. Era un peso tal que no había hombre que pudiera cargar con ese peso. Sin embargo, gloria al Señor, que dice la carta a los Gálatas que Jesucristo vino, ¿no? Nació bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que se hallaban justamente bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Fuimos redimidos de ese yugo de esclavitud. Por eso también venimos diciendo a través de esta carta, hermanos, no nos sometamos a viejos preceptos del Antiguo Testamento, porque los creyentes no estamos bajo la ley, no estamos bajo un yugo de esclavitud. No tenemos que volver a los sistemas antiguos, no tenemos que guardar el día sábado, no tenemos que guardar las reglas aquellas, no comes, no toques, no hagas esto, no, todos mandamientos temporarios, sino que estamos bajo la gracia, y bajo la gracia nosotros vamos a vivir por la fe. Ahora, esta fe va a ser claramente evidenciada, eso lo vamos a ver en el capítulo número 11. En segundo lugar, la respuesta mejor que debemos dar, lo primero dijimos en virtud a lo que ya nos viene diciendo el autor. En segundo lugar, en virtud de la libertad que tenemos ahora. Fíjense lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo ¿qué? Libertad. Teniendo libertad. Pero fíjese que no dice teniendo libertinaje. Cuando nosotros hablamos de la gracia, cuando nosotros hablamos de la seguridad de la salvación, nunca decimos libertinaje, porque no tiene nada que ver la libertad con el libertinaje, la gracia o la seguridad con el libertinaje. No. Nosotros creemos en la gracia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. O sea, la fe es el medio por el cual nosotros alcanzamos y nos asimos de la gracia. La gracia es el regalo, es el don inmerecido que Dios nos da en Cristo Jesús. ¿Cómo yo recibo ese paquete de bendiciones? Por la fe. Me abrazo a la cruz del Calvario. Me echo a los pies de Jesucristo por la fe. Clamo a su sangre para que limpie mi alma de todo pecado. O sea, por la fe yo alcanzo estas cosas. Pero nunca, mis hermanos, eso es conducente a una vida licenciosa. Son dos cosas totalmente distintas. Tenemos libertad, mas no libertinaje. No son palabras sinónimas. Creemos en la seguridad de la salvación. Otra de las cosas que durante esta carta hemos visto varias veces, cómo el autor insiste, con que ganó eterna redención, con que fueron perdonados nuestros pecados para siempre, para nunca más acordarse el Señor.
que con un solo sacrificio nos hizo aptos, perfectos, calificados, competentes, idóneos para entrar al cielo, con un solo sacrificio y sin necesidad de volver a repetirlo. Entonces la carta a los hebreos nos ha hablado de gran seguridad, nos ha hablado de gran confianza, mis hermanos, y aquí nos dice que tenemos libertad. Entonces, en virtud de la libertad que tenemos, se espera una respuesta mejor. ¿Y esta libertad para qué nos serviría? En primer lugar, dice aquí, para entrar en el lugar santísimo. Fíjese que sigue haciendo la analogía con el Antiguo Testamento. ¿Quién entraba en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año. Sin embargo, aquí a cada uno de nosotros, aunque no somos sumos sacerdotes, sino que tenemos un sumo sacerdote, pero nos dice que nosotros, como un reino de sacerdotes, ya no está solamente exclusivo para el sumo sacerdote, sino para cada uno de nosotros. Mire, estamos por celebrar los 500 años de la Reforma Protestante, y esta es una de las enseñanzas de Martín Lutero. Él decía, y con justa razón, porque es bíblico, que cada creyente tiene acceso libre a la presencia de Dios. En la época del catolicismo ellos decían no, solamente el Papa, como conservando el sistema del Antiguo Testamento. Sin embargo, Lutero dice no, hay un sacerdocio, cada uno de los creyentes puede entrar a la presencia de Dios, puede entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿nuestra libertad para qué es? ¿Para pecar? ¿Para qué es nuestra libertad? ¿Para decir malas palabras? ¿Para qué es nuestra libertad? ¿Para volvernos al mundo? Porque nuestra salvación es segura. ¿Para qué nuestra libertad? Para entrar al lugar santísimo. O sea, para acercarnos más y más a la santidad, no más y más al pecado. El creyente no es una persona, como hoy hablábamos en la mañana con mi hermano Javier, que se tira en palomita al pecado y que se revuelca en él y que disfruta de él. No, no, no. Nuestra libertad es conducente a la santidad. Nuestra libertad es conducente hacia el lugar santísimo. Mire, mientras más yo me acerco a Dios, mientras más usted se acerca a Dios, más se da cuenta de la santidad de nuestro Dios. Mientras usted está lejos es como la hormiga, ¿no? Ve de lejos al elefante y dice, no es tan grande. Pero a medida que la hormiga se acerca al elefante se va dando cuenta de su grandeza. Y mientras más cerca está, comienza a callarse la boca y comienza a decir, la verdad es grande el elefante. Y así nosotros también, mis hermanos, a medida que nos acercamos al Señor, a medida que nos consagramos a Él, más nos damos cuenta de su santidad, de su grandeza. Fíjese que aún los ángeles, como en la visión de Isaías capítulo 6, dice que los serafines, ¿no? Decían, santo, 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 es decir, santísimo. Dios es santísimo, es extremada, es absolutamente santo. Como dice también en otro aspecto, en otro libro de la Biblia, dice, muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes sufrir el agravio. Nuestro Dios es un Dios santo. Entonces la libertad que nosotros tenemos nunca puede ser interpretada como una licencia para pecar o como que los que creemos en la seguridad de la salvación damos rienda suelta, ¿no? a los vicios pecaminosos. No. Nuestra libertad siempre apunta hacia el lugar santísimo, de donde ya nos dijo el autor a los hebreos, allí tenemos el ancla. La cuerda está allí puesta, detrás del velo, donde entró Jesucristo. Pero el velo celestial, en la misma presencia de Dios, allí está puesta el ancla, y de allí somos jalados, como aquel pequeño barquito, ¿no? Que es jalado desde el muelle hacia la seguridad. Aunque está navegando en aguas turbulentas, pidiéndole prestado a mi hermana Mabel un título por ahí, ¿no? Aunque nuestra barquilla está navegando en aguas turbulentas, tiene una ancla del alma que penetra hasta dentro del velo de donde está Jesucristo y de allí nos están jalando hacia la presencia de Dios. Entonces nuestra libertad, hermanos, siempre es conducente hacia la santidad, esa es la santificación, como dice Lehmann Strauss. Nunca hemos de separar la seguridad de la santidad. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera hemos muerto al pecado. Ya no tenemos más nada que ver con el pecado, excepto en lo que afecta a nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo prontamente va a ser transformado, va a ser glorificado y ya no tendremos ninguna relación con el pecado. Seremos separados de la presencia incluso del pecado. Mire, en la justificación fuimos separados de la culpa del pecado. En la santificación somos separados del poder del pecado y en la glorificación seremos separados de la presencia del pecado. La gloria sea al Señor. O sea que este es un proceso gradual. ¿Lo escuchó? ¿Lo entendió? En la justificación
de la culpa del pecado, en la santificación del poder del pecado y en la glorificación de la presencia del pecado. Cada vez nos acercamos más a la santidad absoluta. ¿Se da cuenta? Tenemos seguridad, pero nuestra seguridad conduce justamente a una santificación cada vez más profunda, mis hermanos. Así es que tenemos un acceso irrestricto al lugar santísimo, cada vez más y más buscando la santidad. Por eso Apocalipsis prácticamente va a terminar con estas palabras. El que es santo, ¿qué tiene que hacer? Santifíquese todavía más y más. Procure la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea que siempre hablamos aquí y somos conducentes hacia la santidad. Y cada creyente, decimos, por lo tanto, es un sacerdote, pero un sacerdote con algo que los sacerdotes antiguos no tenían, la posibilidad de entrar a la misma presencia de Dios. Los sacerdotes, aún siendo sacerdotes, se tenían que quedar medio afuerita. Ahora, nosotros siendo un reino de sacerdotes, tenemos la posibilidad de entrar a la mismísima presencia del Señor, porque allí está nuestro sumo sacerdote, Cristo el Señor. ¿Y a través de qué medio? ¿Qué ha hecho posible todo esto? Versículo 19 dice, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Aquel sumo sacerdote en la antigüedad por sangre ajena, no por sangre de alguna oveja, ¿cierto? De algún cordero. Pero aquí por la misma sangre de Jesucristo nosotros, mis hermanos, tenemos acceso. Por eso la obra del Calvario es central, hermanos. No hay evangelio si no hay Calvario. Pablo le dijo a los corintios, y que Corinto era una ciudad donde estaba prácticamente la cuna de la filosofía, pero él dice, yo no vengo con un discurso filosófico, yo vengo con un discurso de la cruz. Yo vengo con el mensaje de la cruz. No me interesa la filosofía humana, no me interesa el saber humano, no me interesa qué discurso le voy a dar que suene halagüeño, convincente, dar métodos retóricos, el arte del buen decir. No. Yo voy a hablar de Jesucristo, puntualmente voy a hablar de la cruz. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino una sola cosa, Jesucristo y este crucificado. El mensaje de la cruz, mis hermanos, es el mensaje central. Muchas iglesias hoy no quieren hablar del mensaje de la cruz. Pero sin cruz, hermano, no hay salvación. El que quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo el Señor? Tome sus finanzas, tome su prosperidad, tome su baja autoestima y elévela. No, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. El medio para acceder, mis hermanos, fue la sangre de Cristo. Para poder utilizar esta libertad, el medio que Dios utilizó fue la misma sangre de Cristo. Mire lo que dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Gloria al nombre del Señor. ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a ir? Como preguntó uno de los discípulos un día, Señor, muéstranos el camino. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, le dijo. Y aquí nos está diciendo, como recordándonos aquellas palabras, yo soy el camino, este es el camino nuevo. No solamente es el camino nuevo, es el camino vivo. Es el camino que tiene vida, es el camino que tiene libertad, es el camino que es fácil de transitar, mis hermanos. Hay mucha gente que se acerca al Evangelio y dice, el Evangelio es difícil. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es difícil. No, mi yugo es fácil, dice él. ¿Por qué nosotros decimos que es difícil? Porque nuestra carne no se quiere rendir. Pero él dijo, y yo no lo voy a contradecir, ni lo piense. Mi yugo es fácil y mi carga, ¿cuánto es? Ligera, o sea, liviana. Es sencillo, es fácil, hermanos, servir a Cristo. Es fácil el camino del Evangelio. Es más, Isaías, profetizando acerca de las cosas futuras, dijo, una persona, por torpe que sea, no se extraviará en este camino. Uno puede decir, pero yo soy muy torpe, yo no entiendo nada. Usted no se va a extraviar en este camino. Es un camino seguro. Es un camino, mis hermanos, en el cual nosotros podemos transitar donde no hay ningún peligro. Es un camino nuevo. Es un camino vivo. ¿Y a qué se refiere con esto? Es una metáfora. Dice, esto quiere decir que el cuerpo rasgado de Jesucristo simboliza justamente aquello que pasó en el templo. El velo rasgado, mis hermanos, abrió allí para el arca abajo, pero el cuerpo rasgado de Jesucristo abrió para el templo allá arriba. Porque nosotros, cuando se rasgó el velo del templo de Jerusalén, ¿sabe qué hicieron? Lo volvieron a coser. Allí fue Caifás con sus amigotes, ¿y qué hicieron?
lo cosieron de nuevo, pero eso no es lo importante, porque ellos no habrán dejado el velo allí roto, ¿cierto? Ellos vieron que el velo se rasgó y ¿qué hicieron? Entró el sumo sacerdote, aguja e hilo y lo cosió y listo, y se terminó la cuestión. Pero aquí nos está diciendo el autor a los hebreos que Jesucristo, su cuerpo era el velo del trono celestial. Cuando su cuerpo fue rasgado por nuestros pecados, ese cuerpo rasgado es lo que nos permite la entrada al lugar santísimo en el cielo. Por eso dice, esto es a través de su carne. Cuando Jesucristo dio su vida, cuando Jesucristo fue flagelado por los látigos, cuando nuestro Señor fue desgarrado en su cuerpo, eso simbolizaba que allí en el cielo el lugar ya estaba abierto. El lugar ya estaba totalmente libre y despejado, mis hermanos, para que pudiéramos acercarnos a la presencia del Señor. El cuerpo rasgado de Jesucristo allí en la cruz justamente es lo que nos permitió este acceso al trono celestial. Él es el sumo sacerdote, mis hermanos, en el interior del tabernáculo, justamente el tabernáculo celestial, porque dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, no el velo del templo, sino de su carne, dice, y teniendo, versículo 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Sabe dónde está nuestro sacerdote? Allí adentro, en el lugar santísimo. Ahí está Él. Por eso dice, tenemos libertad. Si Él está allí, ¿a dónde vamos nosotros? Allí. Y tenemos libertad para entrar. Podemos estar en su presencia. Como dice el apóstol Pablo, que Él nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Donde está el sumo sacerdote, allí estamos nosotros, porque Él está allá por nosotros. ¿Sabe a quién representa Él en el cielo? A usted. Dígale al que está al lado, Él te está representando a ti. Juan Pablo, Él te está representando a ti. Él está representando a cada creyente, a cada uno de aquellos que por la fe se abrazan a la cruz. Él te está representando. ¿Qué hace Él allí arriba? ¿Te está representando a ti? Dice, yo represento a Edgardo. Y lo representa con un sacrificio perfecto. Y sus oraciones son oídas, dice. Que por su temor reverente fue oído. Y su sangre preciosa es eficaz. Y su sacrificio fue suficiente para justamente limpiarnos, como dijo los versículos anteriores, limpiarnos de nuestros pecados, dice, para nunca más volver a acordarse de ellos. O sea que yo estoy representado allí en el cielo y mi Padre Celestial no se acuerda de mis pecados pasados, porque la sangre de Jesucristo ha sido tan eficaz, tan suficiente, mis hermanos, que me ha limpiado de toda maldad, de toda iniquidad y me ha dejado apto. Me ha dejado en una condición intachable, inmejorable. Me ha dejado en Cristo Jesús. Allí me halla el Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. La mejor respuesta, bueno, en virtud de lo expuesto, en virtud de la libertad que tenemos, siempre conducente hacia la santidad. En tercer lugar, en virtud de la invitación que tenemos. Tenemos que dar una respuesta, porque Dios nos está invitando. Mire el versículo 22. Acerquémonos. ¿Vio lo que dice? O sea, hermanos, ¿cuántos años estuvo erigido el tabernáculo? Desde el año 1500, póngale, hasta la época de Cristo, 1600 años estuvo el tabernáculo allí. ¿Cuánta gente habrá deseado entrar en aquel lugar? ¿Cuánta gente habrá visto la nube desde lejos? Los peregrinos una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, podían ir hasta Jerusalén y ver a lo sumo el templo, pero nunca pudieron entrar, pero nunca pudieron acceder. Muchos de los sacerdotes, aún siendo sacerdotes, nunca pudieron entrar en el lugar santísimo, aunque estuvieron allí muy cerca, pero no pudieron. Sin embargo, aquí nos dice, acerquémonos. ¿Para qué nos vamos a quedar afuera? ¿Por qué, mis hermanos, nosotros no podremos disfrutar de la presencia del Señor cuando Dios dice, acércate? A veces nos sentimos, hermanos, tan corridos y tan apartados y tan alejados cuando Dios nos está diciendo, ¿por qué no te acercas? Si en Cristo Jesús yo te acepté, ¿o qué quieres hacer alguna obra para que yo te acepte? La obra la hizo Cristo. ¿Por qué nos vamos a sentir lejanos? ¿Qué es Dios acaso? ¿Un Dios de lejos? ¿No es un Dios de cerca también? ¿Por qué nos vamos a sentir, mis hermanos, como excluidos de la presencia del Señor cuando a través de su sangre preciosa Él nos ha hecho cercanos y nos dice aquí y nos invita?
Y a la vez que es una invitación, es un mandamiento. Dice, acerquémonos. No solamente el pastor, no solamente el liderazgo, cada uno de los hijos de Dios, acerquémonos, mis hermanos. La pregunta que podríamos hacernos en esta noche, ¿usted se ha acercado hoy a la presencia de Dios? ¿O en este tiempo estamos viviendo en la presencia del Señor? ¿Estamos teniendo comunión con Él cuando Dios nos dice, acércate? Si yo ya te acepté en Cristo Jesús, ¿por qué te quedas lejos? ¿Por qué te quedas afuera? ¿Por qué te quedas mirando? ¿Por qué estamos como el hijo pródigo allá lejos, comiendo cualquier cosa cuando Dios me dice y cuando Dios nos dice, acércate, si puedes acercarte? Yo ya te acepté. No estoy esperando un sacrificio tuyo. Estoy esperando que por la fe te abraces de la cruz del Calvario y que te puedas acercar. Acerquémonos, pero ¿cómo nos vamos a acercar? Y el Señor dice, ¿de qué manera nos vamos a acercar? Con un corazón sincero. Reconociendo nuestra debilidad. Claro que somos débiles, claro que cometemos pecado, claro que muchas veces nos equivocamos, pero Dios dice, acércate con un corazón sincero. No olvidándote, no olvidándome de que solamente por el sacrificio de Cristo yo soy acepto, pero soy acepto. A través de sangre ajena, claro, la sangre del Hijo de Dios, pero soy acepto. Y Él dice, acerquémonos con un corazón sincero, como diría Pablo, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados con el mundo. Tenemos que simplemente examinarnos. Hay gente, mis hermanos, que no viene al culto y dice, no, lo que pasa es que yo ando mal. Hermanos, Dios dice, acércate con un corazón sincero. Ese yo ando mal, se lo tienes que decir al Señor. Hay gente que cuando decimos viene la Santa Cena dice, no, pero bueno, yo no estoy en condiciones de tomar la Santa Cena. Hermanos, si Él dice, acércate con un corazón sincero, reconociéndote y reconociéndome de que nosotros no somos dignos por nuestros propios méritos, pero hay uno, mis hermanos, que dio su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y Él nos hace dignos, y Él nos viste de justicia, y Él nos hace aptos y competentes para estar delante de su presencia. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿O no dice la Escritura que Él se acuerda de que somos polvo? Yo muchas veces oro y le digo al Señor, acuérdate que soy polvo. Soy débil, no puedo, no alcanzo, no llego. No me da la estatura, no me das la fuerza, no me da la capacidad. Señor, acuérdate de que soy polvo. Y Él se acuerda y Él es propicio. Y Él nos capacita. Y Él nos da la altura que necesitamos y las fuerzas que no tenemos. Y Él nos renueva, mis hermanos, para seguir adelante. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué más? En plena confianza. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, con absoluta confianza. No lo dudes. ¿Vio cómo la mente pone dudas? No, pero seguro que no. No sé si están así. ¿Cómo yo me voy a acercar? Y el Señor dice, con plena confianza. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En ti o en Cristo? Si tu confianza está en ti, dúdalo. Si tu confianza está en Cristo, ven tranquilo. No me acerco a Dios porque sea pastor. No me acerco a Dios porque tenga años en el Evangelio. Yo me acerco a Dios porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y por esa fe, Él me acepta. Y Él me dice, bien, ese es el requisito. Creer. La fe. Y el capítulo 11 nos va a hablar acerca de eso. La fe desde distintos ángulos. Pero nos dice que es por la fe. Es un acto de fe. Y dice con plena confianza, con plena certidumbre, sin dudas. Como diría Santiago, no dudando. No dudando. No teniendo dudas en el corazón. ¿Qué más dice? ¿Cómo me voy a acercar en esta invitación que Dios me hace? Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar, no lo va a desechar. Ya habíamos dicho y ya hemos leído en los versículos anteriores a esta predicación que era promesa ya del Señor en el Antiguo Testamento, os daré un corazón nuevo, para que me teman. Sacaré el corazón de piedra, daré un corazón de carne. Escribiré mis leyes en su mente y la grabaré en su corazón. O sea que
purificado el corazón. La palabra de Dios, mis hermanos, es la que purifica nuestro corazón. Nuestro corazón es purificado, mis hermanos, por la palabra del Señor. Pasamos allí, mis hermanos, por el holocausto. Pasamos allí cuando entramos en el Antiguo Testamento, venía el israelita y ¿qué se encontraba? Con el altar del holocausto. Venía ahí, era purificado su corazón. En el altar del holocausto era quemado. La purificación, el fuego quemaba. Pero después, ¿qué hacía? Iba a la fuente de bronce, la que continuaba, y se lavaba. Y esa acción nos recuerda la palabra de Dios. Para mis hermanos, entrar al lugar santísimo, nuestra vida primeramente tuvo que haber sido quemada, purificada. El Señor vino a nuestras vidas y hizo un cambio, una transformación. Murió Mauricio, allá en el altar del holocausto murió. Ahí murió, con Cristo Jesús. Pasamos más adentro. ¿Qué hacemos en nuestro caminar diario? Tenemos que lavarnos, purificarnos. Purificados, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, de todo mal pensamiento, de todo lo que había en nuestro pasado, todo fue quemado. Y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios día a día nos va lavando, nos va limpiando. Es como agua de lavador, es como jabón de lavadores, va a decir también uno de los profetas, la palabra del Señor. Lavado los cuerpos con agua pura. En cuarto lugar, mis hermanos, también tenemos una mejor respuesta. En virtud de la promesa. Dios nos ha hecho promesa, mira el versículo 23, que nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria al nombre del Señor. Descansamos, hermanos, fíjese que no es nuestra fidelidad. Lamentablemente hay coritos pentecostales e himnos pentecostales que están muy mal hechos. Y cantamos que llegaremos al cielo, sí soy fiel. No se trata de nuestra fidelidad, se trata de la fidelidad de Él. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y aquí dice, ¿quién es fiel? Nosotros, no, bueno, por mi perseverancia yo llegué al cielo. Lamentablemente muchos hoy en día dicen, yo soy salvo por la fe, pero mi fe la tengo que mantener yo, con mi esfuerzo, con mi fidelidad, con mis obras. Hermanos, ni usted ni con su esfuerzo, ni con su fidelidad, ni con sus obras va a permanecer en nada. Porque se trata de la fidelidad del que prometió. Ya nos dijo en versículos anteriores y capítulos anteriores que hay dos cosas en las cuales Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Él nos ha dado un juramento y nos ha dado una promesa. Dice, para que por estas dos cosas fortísimas tengamos plena certeza, plena seguridad. Dios ha prometido y Dios ha jurado por sí mismo que Él nos iba a salvar a aquellos que creyeran en Cristo Jesús. Dios se ha comprometido a sí mismo. Ya hemos predicado esto. Dos, dice, razones fortísimas para nuestra fe. El juramento de Dios y la promesa de Dios. Y aquí nos hace una promesa, dice, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué te prometió Cristo el Señor cuando viniste a Él? ¿Qué te prometió? El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene... ¿Y qué dice la Escritura aquí? Fiel es el que lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Creíste en Él, sí o no? Él lo va a hacer entonces, porque la única condición que puso es creer. La única condición, hermanos, para alcanzar la salvación es la fe, es creer. 500 años de la Reforma y los pentecostales, o muchos de ellos, todavía están diciendo que la salvación se gana por la fe, pero se mantiene por las obras. ¡Qué ridiculez! Es ridículo. Es absurdo. Salvación ganada por fe, pero mantenida por obras. No hay diferencia con el catolicismo. Estaba leyendo, por ejemplo, cuando se produjo la reforma, los años posteriores vino la contrarreforma, o sea, la acción católica para frenar, ¿no?, todo el éxodo de personas que se iban tras los reformadores. Y una de las cosas que la contrarreforma hizo a través del Concilio de Trento es justamente establecer que la salvación, mis hermanos, la salvación se alcanza por fe y también se alcanza con la ayuda de las buenas obras. Es una obra de, digamos, de Miti Mota.
La mitad la hace Dios y la mitad la hago yo. Un sinergismo se llama teológicamente, ¿no? Colaboramos, Dios hace su parte, Él me salva, pero me dice, pero tú la tienes que mantener, y no vayas a fallar porque si no la pierdes, No, mis hermanos, la Biblia es clara en esto. El Señor nos da la salvación mediante la fe y se mantiene en nuestra vida, ¿sabe cómo? Por la fe, porque fiel es el que prometió. La salvación, mis hermanos, dijimos en la predicación anterior, es una obra de Dios desde que comienza, mientras se mantiene y hasta el resultado final en la gloria eterna. La salvación es una obra de Dios. Nuestra responsabilidad simplemente es creer en aquel que ha prometido, en aquel que ha jurado por sí mismo, por su santidad, por su honor, por su grandeza, por su misericordia, por su propio carácter, por su propio nombre, empeñando, mis hermanos, a su propio Hijo y dándonos el Espíritu Santo como garantía. ¿Qué más nos tiene que dar Dios para que le creamos? Y vamos a decir que si yo soy fiel, llegaré allí al cielo. Si yo puedo, si puedo mantenerme, si soy capaz de sostenerme. Usted no es capaz, ni yo tampoco. Nadie es capaz. Nadie es capaz. Pero Él es fiel. Y Él lo ha prometido. ¿Qué le parece esta promesa a usted? Mantengamos firme nosotros, sin fluctuar, la confesión, quiere decir. O sea, la profesión es la confesión, lo que hemos dicho acerca de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo puedo seguir diciendo lo mismo, yo soy salvo hoy, mañana, pasado, dentro de 10 años, si Cristo no viene antes. ¿Sabe por qué sigo diciendo lo mismo? Porque fiel es el que lo prometió. Él me dice, no cambies de opinión. Lo que un día dijiste, lo que profesaste, lo que confesaste con tu boca, manténlo. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Él no va a cambiar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Te llamó Él al Evangelio, sí o no? ¿Te llamó a la vida eterna, sí o no? ¿Y piensas que Él mañana va a cambiar de opinión? Porque yo, Jehová, no cambio, dice Él, a través del profeta Malaquías. No cambio. Dios es inmutable. Dios es absolutamente misericordioso, mis hermanos. Fiel es el que lo prometió. No se trata de nosotros. Mis hermanos, ¿sabe qué? Mire, yo le voy a dar una noticia que es profética. Usted mañana se va a equivocar. ¿Sí o no? Y si usted no mañana se va a equivocar, yo le aseguro que usted el lunes va a pecar. ¿Sí o no? Y el que no peque el lunes, yo le profetizo hoy que el martes seguro que peca. No se salva. En algún momento usted va a pecar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y piensa que Dios va a cambiar de opinión? Que Él va a decir, no, esta es la tercera vez que me haces lo mismo, fuiste. ¿Piensa alguno que Dios va a cambiar de opinión? ¿Piensa alguno que Dios lo va a desjustificar, a desantificar, a desglorificar, a desconocer, a desllamar, a deslimpiar? ¿Piensa alguno que Dios va a hacer eso? No, mis hermanos. Dios no va a cambiar de opinión a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras torpezas. Por eso alguien con justa razón dijo, Dios me ama a pesar de mí. Dios me sigue amando, porque fiel es el que prometió. Hermano, nuestra salvación está segura porque fiel es el que lo prometió. Y ya dijimos que la libertad es ¿para dónde? ¿Para el pecado o para la santidad? Tenemos libertad para el lugar santísimo, para allá apunta. La libertad nuestra apunta para un solo lado, hacia la santificación. Nunca apunta hacia el pecado. Quien va a su vida hacia el pecado, por más que diga que es salvo, no lo es. Está mintiendo, está diciendo una falacia. Porque la libertad nuestra es conducente a la santificación únicamente. Hay un solo camino, es Jesucristo. Y el camino de Jesucristo es un camino de santidad. Y no es difícil, no es complicado, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es sencillo. Y aunque haya dificultades en el camino, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le van a colaborar para bien, tarde o temprano, de una manera o de otra. Dios se encargará de eso. Yo no sé cómo Él lo hace, pero se encarga Él de que todo sirva para mi crecimiento, para mi edificación, para mi madurez, y que yo después pueda también ser de ayuda a los demás. Y no sea simplemente un obeso espiritual, sino que todo lo que yo voy comiendo, aprendiendo, yo pueda servir y ayudar y colaborar con otros.
Mantengamos firme, dice, sin fluctuar. Santiago diría, no, o Pablo, perdón, diría, no seáis como niños fluctuantes llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Hermanos, no nos dejemos mover de esta convicción, de esta seguridad. Dios no va a cambiar aunque usted falle. Y yo le aseguro, ya le profeticé, ¿vio? Me acabo de autoproclamar el profeta Mauricio. Yo le profetizo que usted va a pecar. Se lo profetizo. Pero Dios no va a cambiar de opinión. Dios no va a cambiar de opinión, mis hermanos. Por eso mantengamos firmes sin fluctuar. No permitamos que nuestra mente nos haga dudar del amor y de la misericordia del Señor. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios no va a cambiar. No nos dejemos llevar de acá para allá por todo viento de doctrina. O Santiago diría que no seamos como la onda de la mar. Esta confesión, allí dice profesión, pero es la palabra confesión, es lo mismo. La confesión, lo que decimos de nuestra esperanza en Él, en Jesucristo, es sí, es amén. Por eso no tenemos que mirar para atrás. No hay nada atrás, mis hermanos. Atrás está Sodoma y Gomorra. Atrás no hay nada. No hay nada. Nada de lo que usted ha dejado por Cristo Jesús vale la pena. Nada. Nada de lo que usted deje atrás vale la pena. Si no, pregúntele a la mujer de Lot. No hay nada atrás, Atrás está la sodomía, atrás está la perversidad, atrás está este mundo corrupto que necesita salvación. Pero no hay nada atrás, no hay nada, mis hermanos, atrás nuestro que valga la pena. Por eso mantengamos esta confesión de nuestra esperanza, porque Jesucristo en nosotros es esperanza de gloria. Verle era en gloria. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Ver a nuestro Señor. Ver el rostro de nuestro Padre Celestial, esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza. Ver a nuestro Señor. Fiel es el que lo prometió. Y quinto y último, tenemos que dar una mejor respuesta en virtud de este mandamiento. Fíjese cuál es el mandamiento, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo primero que dice es considerémonos. Tenemos una acción a realizar, un mandamiento. Hermanos, cuando hemos venido al Señor, el Señor no nos trae aquí para que simplemente ejercitemos el don de calientabancos. No, tenemos algo para hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Considerémonos. ¿Qué quiere decir? Tengámonos en cuenta unos a otros. Ahora hay personas que dicen, quiero que me tengan en cuenta. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, tengámonos en cuenta. Yo agradezco al Señor que estos días mi hermana Marisol me fue a visitar a mí. ¿Verdad, Marisol? Y yo le dije, ve, porque el pastor nunca recibe visitas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué espera la gente del pastor? Que el pastor lo visite. ¿Y el pastor cuándo recibe visita? Cuando alguien viene a sentarse allí a tomar un mate y a hablar de las cosas espirituales. ¿No fue eso, Marisol, estos días a mi casa? Amén. Y yo me pongo contento. Porque aquí, ¿qué dice la Escritura? Que el pastor te considere, dice. Que el líder te considere. ¿Qué dice? Por favor, léalo. No alcanzo a leer en mi Biblia, me faltan lentes, está medio borroneado en mi Biblia. ¿Qué dice? Considerémonos. No dice considerémonos. Considerémonos. O sea que usted me tiene que considerar a mí, yo lo tengo que considerar a usted. Esto de que me visiten, me amen, me mimen, no es bíblico. No es bíblico. Más bienaventurado es dar que recibir. No es bíblico, mis hermanos, esto que siempre estemos esperando de los demás. No es bíblico, no está en ninguna parte de la Biblia. Dice considerémonos. El pastor es un miembro más de la iglesia con una función distinta. Y esto no lo digo por mí porque esté muriéndome de dolor porque alguien no me ha visitado. No, mis hermanos. Esto es lo que surge de la Escritura. Pero aquí dice considerémonos. Usted, mi hermano, no puede ser una persona que sigue esperando de los demás. ¿Cuándo va a empezar a dar? ¿Cuándo? La pregunta es, pregúntele al del lado, ¿cuándo me vas a visitar? Pregúntele, no, hay algunos que nos están preguntando hoy. ¿Cuándo me vas a visitar? Porque esta es una de las quejas muy comunes que a veces nosotros tenemos.
Otra gente dice, a mí no me saludan. Pregúntele al que está al lado, ¿cuándo me vas a saludar entonces? Fíjense que son las cosas comunes. No me visitan, no me saludan. Tú no estás visitando, tú no estás saludando. Es más bienaventurado dar que recibir, dice la Escritura. Tenemos que acostumbrarnos a que en el Evangelio las cosas son recíprocas, hermanos. No son desde aquí para allá, y desde aquí para allá, desde aquí para allá y desde aquí para allá. No. Porque aún en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo no es de Él a nosotros, de Él a nosotros, de Él a nosotros. Él espera nuestro servicio, ¿o no? Él espera nuestra devoción, ¿o no? Él espera nuestras oraciones, ¿o no? Él me habla por su palabra, ¿y yo qué? ¿No le respondo nada? Él espera que yo ore y hable con Él. Entonces la relación es mutua, no es en un solo sentido, es en ambos sentidos, va y viene, y eso es comunión. Y dice aquí, considerémonos, tengámonos en cuenta los unos a los otros, más bienaventurado es dar que recibir. Lo que quieres que otros te hagan, hazle tú a ellos primero. ¿Qué estoy necesitando yo? Estoy necesitando... una palabra atenta y amable, por ejemplo. Bueno, tengo que comenzar a darla. ¿Qué dice el libro de los Proverbios, mi hermana Marisol, acerca de la amistad? Que tenemos que, ¿cómo? El que quiere amigos, ahí está. El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Ay, no, pero es que a mí no. No, comenzá a mostrarte amigo. Ahora, si tenés cara de Shrek o de Fiona, o si yo ando con cara de Godzilla y no se me va a acercar ningún cachorrito, porque va a decir, este me muerde. No, el que quiere amigos ha de ¿qué hacer? Quiero amigo, ¿qué tengo que hacer para tener un amigo? Mostrarme primeramente amigo. Fíjese que la Biblia no se contradice. El mismo principio, el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Bien, ¿qué más dice? Considerémonos. Segundo, dice estimularnos. La palabra estimularnos es una palabra muy interesante. Es algo así como paroxismos en griego. Y estaba leyendo acerca de esta palabra y, por ejemplo, se refiere, esta palabra fue utilizada cuando Pablo y Bernabé discutieron, dice que hubo tal desacuerdo. Fue así reñida la cosa. Fue una estimulación como cuando alguien agarra de los hombros así. Te dije que no le pusieras tanta sal al arroz, le dijo Edgardito a Mayra. Así, se puso loco. Yo quería 2 milanesas y me hiciste una sola. Y así. ¿No? Esa palabra se utiliza, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo, dice, muy fuerte. También se utiliza cuando dice que Pablo andaba por Atenas, dice, y se enardecía su corazón viendo que la ciudad entregada a la idolatría, o sea, estaba su corazón así sobresaltado. Esa palabra también se utiliza cuando en 1 Corintios 13 se habla del amor, dice, no se irrita, no se pone así como loco. Y también se utiliza esta palabra cuando habla de los hijos, de los padres que no provoquen a ir a sus hijos, o sea, no lo saquen de quicio. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la estimulación, mis hermanos, es una estimulación insistente. Es como, mire, ¿cómo podríamos traducirlo hoy en un lenguaje que podamos entender? Es picanéalo a tu hermano. Picanéalo. Le va a resultar por ahí chocante, pero dale ahí un toque de picana eléctrica, dale un pellizcón espiritual. O sea, va a decir, qué pesado este hermano, salí de acá. O sea, no se va a sentir cómodo el hermano. Pero ¿qué dice aquí? Estimularnos. Por eso busqué estas referencias. Estimularnos es cuando uno tiene un miembro muerto, por ejemplo, o semi adormecido en el cuerpo, ¿qué hacen? Le ponen corriente, el corazón no quiere funcionar. ¿Qué hace el médico? Córranse todo a un lado y le damos un voltaje de corriente y salta el cuerpo. Eso es estimulación. Aquí dice que tenemos que estimularnos. Hermanos, dele un golpe de corriente a su hermano. Dígale que está al lado, te voy a picanear. Y el hermano va a saltar, porque va a dar un golpe de corriente. Eso es lo que quiere decir la palabra, por eso la busqué. Te voy a picanear, te voy a dar con la picana espiritual. ¿Para qué? Para que obres, a estimularnos al amor y a las buenas obras.
Hermano, no puedes estar quieto, sentado, sin hacer nada. Te voy a picanear, te voy a picanear, te voy a insistir. Te vas a sentir incómodo, pero te lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que estimularnos. Esa es la palabra que usa allí. Paroximos. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Provocarnos. Dice Rairi, es incitarnos vivamente o insistentemente o molestarnos, por así decirlo, de tal forma, pero que al hermano se lo conduzca justamente a la acción, a producir los frutos. Dice, a actos de caridad o amor y a las buenas acciones. Y por último, la acción a realizar este mandamiento, versículo 25, no dejando de, ¿cómo dice? Uy, la lluvia no me deja escuchar nada. No dejando de congregarnos. ¿Hay que faltar al culto? Para algunos hermanos se están despertando en este momento. Fíjese que la Escritura dice esto. Y por ahí lo picaneamos ahí, ¿no? Por WhatsApp. Y molesta. Ay, me dio la corriente, me pellizcó, era para mí. No. Bueno, pero hermano, no lo estamos picaneando para el pecado. Estamos picaneándonos para el amor, para las buenas obras, para el congregarnos, para hacer lo que a Dios le agrada. Mire, si lo picaneáramos hacia el pecado, no nos haga caso. Pero nos estamos picaneando para orar, nos picaneamos para leer la palabra, nos picaneamos para congregarnos, y esto es lo que quiere el Señor. Y a veces es molesto, ¿verdad que es molesto una picana? Te estén pinchando ahí. Es medio molesto, claro que sí. Pero eso es lo que dice la palabra. Y dice aquí, no dejando de congregarnos. Lo leí en varias versiones para ver si alguna me decía otra cosa. Y la mayoría dice, no tomemos por costumbre faltar a nuestras reuniones. O sea, lo busqué, mire, de verdad le digo, en la Vulgata Latina, en la versión King James en castellano, en la Nácar Colunga, en la Biblia de Jerusalén, en el lenguaje actual, en la Reina Valera, en todas dice lo mismo. No, este es un mandamiento, no tomemos por costumbre faltar al culto. ¿Se entiende? No tomemos por costumbre faltar al culto, esto no es bueno, no es bueno para nada. No abandonando la congregación, es la que la mayoría de las versiones trae allí traducido, no abandonando el hecho de congregarnos, versículo 25. Si no dice, ¿qué más? Y finalizamos exhortándonos, o sea, darnos ánimo, alentarnos, hermanos, cuanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, mis hermanos, se acerca? El de la venida del Señor. ¿Estará más cerca que ayer la venida del Señor hoy? Entonces, tendremos que esforzarnos, alentarnos, animarnos, picarnearnos a veces, ¿no? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero es que la venida del Señor se acerca, mis hermanos, y no pueden nuestras vidas estar dormidas, no pueden estar nuestras vidas sin fruto, no puede nuestra vida no reaccionar. Fíjese que aquí estamos hablando de la mejor respuesta. Dios nos ha hablado hasta aquí muchas cosas y lo mejor, Dios lo ha provisto para nosotros. ¿Daremos una respuesta buena nosotros? ¿Podremos dar una mejor respuesta que la que estamos dando? ¿Verdad que sí? Amén. Oramos al Señor.